Muy buenos días. Este es Home Restoration Ministry, saludándoles, bendiciendo a todas las familias de la tierra. Hoy estamos, Almita y yo, estamos aquí junto con ustedes para compartirles y platicar un poquito acerca de lo que Dios quiere hacer con la familia y cómo quiere restaurar la familia, cómo quiere bendecirnos. Y recuerden, la familia es el núcleo de la sociedad, la familia es el núcleo de la iglesia. Entonces tiene que estar restaurado para que haya una buena iglesia. En medida que avancemos en esto, vamos a avanzar en nuestra vida, en la sociedad, y en la iglesia y en todos lados. Así que hoy vamos a empezar a estudiar 6 principios para habitar en el reino de Dios. Hemos estado hablando del avivamiento y todo eso, pero hoy quiero hablarles de 6 principios para habitar en el reino de Dios. Vamos a orar antes. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por este día. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres, que no sea el hombre, Padre. Guíanos, Espíritu Santo. Háblanos tú, Padre. Toca el corazón de cada persona que ve estos videos. Riégalos por todos lados, Señor, para que tu enseñanza guíe a todas las familias que puedan ver todos estos videos. Padre, guíanos, Espíritu Santo. Atamos toda fuerza del enemigo que quiere bloquear esto en el nombre de Jesús y declaramos tu reino en esta hora, Padre, en esta transmisión. Cubrimos toda la transmisión con la sangre de Cristo y la unción y poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces, el otro día yo estaba dormido y soñaba que iba a una congregación, ¿no? Y ahí soñando, oí una voz que me decía, comparte acerca de Mateo 18 del 1 al 5. Y yo, wow, ¿no? Estaba yo dormido, créeme, bien dormido. Predica de Mateo 18 del 1 al 5. Dije, bueno, pues no sé no me acuerdo qué dice Mateo del 1 al 5, pero me desperté, ¿no? Me desperté y me levanté a escribir los versículos de esos, ¿no? Entonces empecé a leer, porque Dios me está poniendo en mi corazón que predique del reino de Dios, ¿verdad? Porque Cristo viene pronto, este sistema de cosas se acaba, el mundo está destruido, las familias destruidas, muchas familias. Pero Dios quiere restaurar todo esto y quiere traer el reino de Dios a tu vida y a mi vida, ¿no? Y de eso se trataba esto. Entonces yo voy a leer Mateo 18 del 1 al... Bueno, Almita lo va a leer, ¿sí? Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y aún el 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínate qué importante es que volvamos nuestro corazón como niños para entrar en el reino de Dios. ¿Y cuántos de ustedes son muy adultos? Bueno, yo hice esa pregunta un día a la congregación. ¿Cuántos de ustedes son muy adultos? Y pues yo, ¿no? Ya Ya tengo tengo tantos tantos años. años, ya he vivido mucho, tengo experiencia. Pero aquí está hablando Dios de ser, dice allí que dice cualquiera, no dice los niños exactamente. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Y arribita dice, de cierto digo que si no os volvéis, y le está hablando a adultos, que son muy adultos, y les dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces mucha gente quiere estar en el reino de los cielos siendo muy, muy adulto en su corazón. Y yo, fíjate lo que te estoy diciendo, no que te pongas como retrasado mental o como niño, que hagas cosas de niño, sino que tu corazón sea como de niño, ¿verdad? Que tenga su corazón de niño. Un Con corazón que mucha todo fe. lo cree, un corazón que... Ahorita lo vamos a ver algunas cosas, ¿no?
Pero es tan importante esto que el diablo nos ha hecho creer que somos muy adultos, que podemos tomar decisiones propias sin hacer lo que se nos antoja y del modo que sea, porque ya somos adultos, ya no somos niños. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos un corazón de niño para poder entrar en el reino de los cielos. Y si tú quieres que el reino de Dios entre en tu casa, tú, tu esposa, tus hijos, tiene que tener un corazón como de niño y volver otra vez a ser como niños en su alma, mente, voluntad y emociones, y volver a creer las cosas, volver a ser felices, volver a amarse, volver a disfrutar de la vida. ¿Te acuerdas cuando eras niño cómo era? ¿Cómo era tu vida? La disfrutabas al máximo. Yo me acuerdo de mis tiempos, no había celulares, no había nada. Venían mis amiguitos, tocaban la puerta y le decían, señora, señora, ¿le da permiso a su hijo de salir a jugar? Y decía mamá, bueno, ahorita que acabe su tarea. Entonces ya acababa yo mi tarea rápido, ya salía, ¿no? Llegaba Pepe, Jorge y toda la bola. Que por cierto, todavía tengo comunicación con Pepe, uno de mis amigos. Ya estamos grandes, pero seguimos siendo como niños todavía, Pepe. Y nos dice, oye, ¿te acuerdas? Ahí de la esquina íbamos al parque y nos caíamos y jugamos, tomamos el agua de la llave de la manguera, bien inocentes que éramos. Tomábamos agua tratada de las mangueras del parque, nunca nos hizo nada. Yo creo que teníamos mucha fe que no nos iba a pasar nada, pero ahora tenemos mucha fe de que nos va a pasar algo, ¿verdad? O sea, Vivimos con miedo. Es que cuando somos niños no nos preocupa nada. Nos levantamos, a veces nos da mucho sueño levantarnos para la escuela. Pero los fines de semana, o cuando no hay escuela, ahora sí nos levantamos temprano. sí. Voy a ir a jugar, voy a ir de excursión, voy a ir con mis amiguitos. ¿Qué voy a hacer? Y emocionados. Y los papás están dormidos y los hijos ya se levantaron de estar ahí despiertos. Ya quiero desayunar. O sea, están sabiendo y confiando que van a tener su desayuno, que van a tener su comida. Amén, sí. No están preocupados que si les va a faltar ropa o que les falta dinero. No, ellos están felices y confían que sus padres les van a proveer todo, no solamente lo económico, las cosas físicas, sino que les van a proveer de amor. Y estoy seguro que cuando tenías tus 6, 7 años, andabas bien preocupado y le decías, ¿será que mi papá ¿Me va a dar? no? ¿Será que mi papá no lo vayan a correr el trabajo? ¿Será que mi papá va a tener para darme de comer mañana o comprarme ropita? ¿Será que mi papá me va a cuidar? ¿Será que no, verdad? Tú decías, de seguro, ni te preocupabas por la comida, sabías que te ibas a sentar y tenías de comer. Sabías que no te iba a faltar ropita, quizá poquita o mucho, depende. Todo lo que te importaba era jugar y ser feliz. Y bueno, hay niños que han crecido sin su papá. También. Pero en este caso, ellos saben que tienen su mamá, Amén. que les Sí. va a proveer, Mm. que les va a dar, bueno, no tienen miedo, ellos saben, está creciendo con una fe, confiando que se van a levantar y que van a comer y que van a correr y que van a jugar y que van a tener ahí su familia, sus hermanos, sus amiguitos. Y Y aquí el problema, como dice Almita, es el miedo. el miedo. Miedo a la desconfianza. Entonces dejas de ser niño y a ver qué vas a hacer por ti. Esta va a ser como la introducción y vamos a entrar en materia la próxima semana con los 6 principios que yo encontré. Quizás haya más, quizás haya menos. Ve tú a saber, yo encontré 6 hablando de todo este tema que te van a servir para tu casa, te van a servir para tu, ¿cómo se llama? Para tu familia y para tu vida. Pero te estoy hablando ahorita de ser como niño un poquito, ¿no? Entonces Jesús vino predicando del reino de los cielos. Esa era su misión, venir a predicar del reino de los cielos, morir en la cruz, ¿verdad? Morir en la cruz, dar su vida y, y pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Y recibir la salvación. Todo eso es por fe y tienes que ser como niño para creerlo. Hay personas que yo conozco en las iglesias que no, a pesar de van a la iglesia, no lo creen lo suficiente. Mi pregunta es, ¿tú lo crees como niño?
¿Lo crees como niño? ¿Crees en Jesús como niño? ¿O te pones a razonar y será cierto porque alguien escribió y dijo, pero no hay comprobación y A lo mejor es un a lo cuento. mejor es un cuento, ¿no? O estamos como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no cree que yo ponga mete el dedo en la llaga ahí de Jesucristo y llega Jesús y le dice a Tomás, mira, mete el dedo para que creas. Entonces le dijo, Señor mío y Dios mío. Y dice, bienaventurados los que sin verme creyeron, ¿verdad? Porque Tomás tuvo que tocarlo para poder creer. Pero nosotros somos la generación que no vivimos esos tiempos en Jerusalén o que no lo vimos físicamente, pero ahora creemos porque Él ha estado con nosotros, nos ha guardado. Recién pasó Semana Santa, pero mucha gente nada más se centra en esa semana, pero la semana del Señor, la semana en donde está su presencia, es todos los días de nuestra Todos los vida. días es Semana Santa, Todo el la año, las Semana 24 Santa. horas del día. Las personas se acuerdan y hacen sus cosas religiosas, lo vamos a ver, únicamente en Semana Santa y todo el resto del año. Es igual que la Navidad, ¿no? Claro. Es que es Navidad, vamos a estar bien bonito y los regalos, pero es puro cuento. Todo el resto del año viven, pero sí bien mal, ¿no? Sin pensar en Dios. Sin pensar en Dios. Entonces Jesús vino, ahí en Lucas 19:10, dice, Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. y todos nos habíamos perdido, alma. Todos, todos. Todos. Porque dice que todos pecamos. Todos. Entonces ninguno de nosotros tenemos salvación gracias a que Jesús vino y murió en la cruz pagando nuestros pecados. Él nos salvó con su sangre. Amén. Porque el hombre desobedeció y perdió el reino de los cielos. Cuando el hombre cayó, perdió todo, se salió del reino de los cielos y empezó el hombre a sufrir terriblemente desde Adán. Entonces vinieron las generaciones, vivían muchos años, luego vino el diluvio, se cayó la capa de protección que había sobre la tierra, es otro tema de otro día, ¿no? Y entonces empezó la tierra otra vez, pues la gente vivió menos y la gente seguía sufriendo y el odio y la maldad y todo, las familias matándose entre ellos, olvídense, ¿no? Hasta que venga Jesús y que se restablezca el reino en la tierra, cuando Él regrese y se establezca el milenio, ¿verdad? Pero mientras tanto, el hombre está sufriendo y tenemos que empezar con nosotros, ¿verdad? Para habitar en el reino de Dios de una forma personal y al menos mi esposa y mis hijos, ¿no? Ya y ahí lo demás para afuera, no sé, los que quieran entrarle le entran y los que no, pues ni modo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, verdad? Entonces el hombre desobedeció a Dios y perdió el reino de los cielos porque Adán entregó a Satanás este mundo. Mira, ve lo que dice ahí en Génesis 3, del 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, entonces estamos viendo ahorita aquí a la serpiente, ¿no? Es el Satanás, ya andaba ahí en el huerto del Edén, ya andaba haciéndole daño, ¿verdad? Al reino de Dios. Y usaba una cosa que es astucia
Esa palabra que era astuta no quiere decir que era sabio ni inteligente, era astuto. Tú conoces gente astuta, astuta para hacer cosas malas, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea sabio ni inteligente. Sabio es el que está fundado y basado en el temor de Dios. Esa es una persona sabia e inteligente, ¿verdad? Era astuta la serpiente y entonces fue con la mujer a hablarle. Dijo, oye, ¿a poco crees con que Dios te ha dicho? ¿Cómo y el diablo siempre empieza con una duda, con una pregunta de duda. Hacernos dudar de lo que Dios ha dicho. Entonces en tu casa, ¿y a poco crees que tu mujer te ama? ¿Y a poco crees que este hombre, quién sabe qué andará haciendo cuando se va a trabajar? Y los hijos, ¿qué andarán haciendo a mis hijos? Y el diablo te pone a hablar de un montón de cosas. Yo sé, tienes que tener cuidado con tus hijos, con tu familia, ¿verdad? Pero siempre el diablo trabaja con un interrogante. Y aquí el Dios punto te es dijo, con que Dios te dijo. Entonces aquí el problema, ¿sabes cuál fue el problema? Que la mujer empezó a hablar con el diablo. ¿Cuánto hablas con el diablo? ¿Y cuánto no habla, y cuánto tiempo hablas con Dios? Así te la pregunto. Y tú puedes decirme, es que soy cristiano y yo ya no hablo con el diablo. Entonces, ¿por qué te vienen todas esas ideas? Y dice, sí, sí es cierto, en la torre. Y empieza a conversar empezamos a conversar con el diablo y no conversamos con Dios. y es como esos muñequitos que pasaban, ¿verdad? Cuando yo era chica veía, ¿no? O películas que pasa, que está el diablito por aquí y el angelito por aquí hablando, y estamos así, Está y bueno. el angelito está hablando de parte de Dios, ¿no? Y el diablo está ahí, y nosotros, sí, 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 sí es cierto, y lo estamos escuchando, y estamos conversando con él, creyendo todo lo que nos está diciendo, y nos está apartando de la palabra, de la verdadera voz de Dios. Así Entonces, es, Alma. no escuchamos la voz de Dios y escuchamos al enemigo. Entonces fue a meterle dudas a la esposa de Adán, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? ¿Por qué no fue con Adán? ¿Verdad? Y fue con ella y ella comió del fruto. Anímate, está bien rica la fruta y nos dijo que se van a abrir nuestros ojos y que vamos a ser Y el como Dios. diablo era astuto y sabía que la mujer lo podía convencer. La mujer tiene un poder de convencimiento con el hombre. Ándale, ándale. Y se lo agarró y ahí va el Adán, ¿no? Y entonces, pues Adán comió, hasta entonces cayó la humanidad. Cuando ella comió, no había caído la humanidad. Él podría haberse plantado y decir, Señor, esta mujer, mira, cayó, pero ¿sabes qué? Pues hazme otra, Señor, una que esté, O cámbiala. o cámbiala. No, pues ya había caído, no, pues hazme una güerita de ojos no, yo no sé qué hubiera dicho, ¿no? Pero pero bien obediente el Adán, y ahí cayó el Adán, ¿verdad? Y, y como él comió su fruto y comió, y también le dio a su marido. Entonces fueron abiertos los ojos. ¿A qué abrieron sus ojos? ¿A la verdad o a la mentira o al diablo? Entonces abrieron sus ojos al reino de Satanás y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí empezó la religión. Sí, para cubrir su pecado y quedar bien delante de Dios, para que vieran que no había problema, pero Dios sabe todo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, el Espíritu Santo nos va a estar visitando, pero es necesario vivir los principios de Dios. No podemos estar oyendo al diablo. Tienes que darte cuenta que el diablo te está hablando, también te habla Dios. Y aunque tú seas cristiano o cristiana, el diablo te está hablando. Pues me quiere hablar a mí, pero le digo, ¿sabes que yo meto la palabra de Dios? Entonces el diablo quiere que tú no leas la Biblia, no quiere que estudies la verdad, que no oigas la voz de Dios para perderte y que truene. Estamos en un momento bien peligroso y quiero decirte que el diablo quiere perder a la mayoría de las personas para llevárselos, porque ya va a aparecer el anticristo. ¿No ves lo que está pasando en el mundo? Esto viene ya tremendo, las economías del mundo, la política, todo está fallando ahorita, está tremendo ahorita esto. Entonces son tiempos de agarrarte de Dios y de su palabra. Tú no puedes estarte agarrando de lo que diga el mundo. Yo estoy oyendo lo que dice Dios y la palabra profética de Dios te dice que Cristo viene y que tenemos que vivir de otro modo y confiar en Dios. Por eso te voy a estar hablando del reino de Dios. Entonces Jesús vino
a restablecer el reino de Dios a la tierra. Mira, ve ahí en Mateo 4:17. Mira, busca Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. ¿Qué quiere decir arrepentidos? La palabra arrepentimiento es la palabra metanoín. No es nada más decir, perdóname porque soy pecador y ya no lo voy a hacer, Señor, y no sé, eso no es arrepentimiento. De una vez te digo, arrepentimiento es tomar una decisión, no tienes que decir me arrepiento o usar la palabra, simplemente dejas de hacer lo que tú sabes que es malo. Me Es volteo arrepentido y te volteas y te vas nos volteamos del del pecado, nos pecado, alejamos del te alejas pecado del pecado, es y de hacer las arrepentimiento. cosas que... Esa es la palabra metanoín. Entonces, cuando en el griego, cuando tú haces, empieza a pasar algo en tu vida. Y entonces viene el reino de Dios. ¿Verdad? Todavía no son los principios, los vamos a ver. Pero esta es como una introducción. Hoy no me alcanza el tiempo para ni siquiera hablar del primero. Entonces, los hijos de Dios deben conocer y vivir los principios de Dios. ¿Qué? Sí, los hijos de Dios deben conocer y vivir los principios de Dios. Si tú vas a ir a un país y te vas a hacer ciudadano de ese país, por ejemplo, tú vienes de México y vas a hacerte ciudadano de Alemania, por decir algo, tú tienes que conocer los principios y las leyes de Alemania, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vivas como un alemán si te vas a hacer ciudadano. No, pero soy mexicano y quiero conservar por lo que me gusta, la mordida, etcétera. Bueno, Las cosas malas. las cosas malas, no. ¿Me entiendes? Tú no puedes hacer eso. Hay cosas buenas que tenemos los mexicanos, que los que nacimos ahí en México. Cosas buenas como valores familiares. Bueno, así era antes, no sé cómo esté ahora, ¿no? Pero la buena comida, está rica la comida de México. Esas cosas son tesoros Son tesoros, ¿verdad? para uno. Pero aún si tú vas a un país, tienes que adaptarte al modo de vida, a la cultura de ese reino. Las reglas de cómo se maneja en un país. Sí, también eso. Si vas a Inglaterra, si tú te metes de la manera que se maneja aquí en América, pues lo único que va a pasar es que vas a ocasionar un Vas a accidente porque chocar, se maneja al revés. se maneja al revés. Entonces, tienes que adaptarte Sí. a las costumbres de ese país y las reglas de ese país para que todo te salga bien y para que puedas fluir y manejar bien, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Y yo no sé si tú estés de acuerdo en querer cambiar tu modo de vida para empezar a conocer cómo vivir en el reino de Dios, los principios del reino de Dios, para empezar a... Tú ya tienes una ciudadanía en los cielos, pero no puedes entrar así. Imagínate, yo he visto personas que vienen a vivir acá a Estados Unidos y quieren manejar como México. Bueno, les dan su visa y otros vienen a vivir, les dan su green card, pero quieren manejar como México, entonces quieren pasar el examen. Porque en México ni examen hacen luego de manejo, ¿verdad? Pero aquí tienes que hacer un examen. Si no pasas el examen, no te dan licencia. Si no tienes papeles, no te dan licencia, ¿verdad? Tienes que entrar bajo unas reglas para empezar a vivir de otro modo aquí, ¿verdad? Y cuesta cambiar todo eso. Uno no quiere. Y ahí entra el arrepentimiento, ¿no? De cosas que tienes que cambiar. ¿Quieres vivir en el reino de Dios? Tienes que tomar la decisión de cambiar cosas en tu vida. Es Y arrepentirte caminar en el y reino. caminar, empezar a caminar en el reino de Dios, conocer sus reglas, conocer. Por eso de ahí que vamos a hablar de los 6 principios para habitar en el reino de Dios. Y Porque el reino de Dios es una poder. eternidad, es una eternidad, no es un tiempo nada más, es una eternidad. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa eternidad. Ok, el reino de Dios es inviolable, o sea, es incambiable. El reino de Dios siempre existirá. ¿Por qué? Porque lo hizo Dios y Dios es eterno, ¿verdad? Pues, algunas iglesias le llaman el eterno, en Israel le llaman el eterno, porque Él es eterno. Todo lo que Él hace es eterno. Tu alma y tu espíritu son eternos, tu cuerpo no.
ni mi cuerpo. Pero el reino de Dios sí es eterno, y tu alma también, y tu espíritu también, así de que tienes que prepararte para esa eternidad. Entonces yo le estoy hablando a personas eternas, tú eres eterno. El problema aquí de muchas personas es dónde van a pasar su eternidad, si con Dios o con el diablo. Y hay gente que me ha dicho, no, pues que él lo decida. No, tú lo decides en esta tierra con quién vas a pasar tu eternidad, si con Dios o con el diablo. Tú lo decides, tú lo tienes que decidir. No lo puede decidir Dios, tú eres el que toma la decisión. ¿Cómo? Si quieres habitar con Él, quieres vivir con Él, o es pura religión. La religión, pues es como te estoy hablando de Adán y Eva, que trataron de ocultar, de hacer ritos, cosas, formas, etcétera. Eso no sirve para nada, no te sirve para nada. En la Biblia te muestra los principios para habitar en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a habitar en el reino de Dios desde ahorita, en tu casa, y no importa lo que pase allá afuera, ¿me entiendes? Cómo Israel, el pueblo de Dios, se ha mantenido. Yo sé que tiene muchas cosas ellos religiosas todavía, pero cómo se ha mantenido aún en la dispersión, como cuando en el año 70 fueron dispersados a todas las naciones por un general romano que se llamaba Tito, destruyó Jerusalén y, y ellos, a pesar de los siglos, conservaron muchas cosas importantes, lo del Pesaj, o sea, la Pascua, cómo conservaron su idioma, Alma, y siguen hablando hebreo, escribiendo hebreo. Teniendo temor de Dios sobre todo, porque no se olvidan de su Dios. Y luego regresaron, Dios, que es el nuestro también. Y luego regresaron en 1948 y se estableció el Estado de Israel. Han sobrevivido de puro milagro. Y todos los dispersos, híjole, qué tremendo es eso. El otro día estaba viendo un video acerca del Pesaj, ahí ¿cómo se llama? En Israel. Está el muro de las lamentaciones, ¿no? La Pascua, el Pesaj. Y está todo el mundo ahí alabando a Dios, estaba bendiciendo al pueblo con la escritura de número 6, ¿verdad? Número 6:25, y vi un grupo de morenitos que venían ahí, levantaban sus manos, pues era la iglesia de Etiopía, bueno, la iglesia, los judíos de Etiopía, perdón. Sí. Los judíos de Etiopía, fíjate, cuando la reina de Saba, cómo ellos también se conservaron creyendo en el Señor y vienen desde Etiopía, venían para alabar al Señor, hermano. ¿Cómo ves, no? No conocen a Jesucristo todavía. Si lo conocieran sería diferente. Pero fíjate cómo ellos se mantienen. ¿Por qué los cristianos no nos podemos mantener agarrados de Dios y tener costumbres de Dios y habitar en el reino de Dios? Por eso tenemos que aprender principios. Ahora, tenemos que aprender a vivir en la tierra, en el reino de Dios. Tenemos que aprender a vivir en la tierra, en el reino de Dios. ¿Sí? No esperar, no, es que me voy a morir y ya cuando me muera habito en el reino. Dices, no. Es antes. Es antes de. Tienes que aprender a vivir en el reino de Dios en medio de esta maldad. Entonces Dios va a mandar sus ángeles a recoger la cosecha y se mira la mies, ya está lista. Estos son trigo y estos son paja. ¿Eres trigo? Trigo significa hijos de Dios. Y paja, pues es pura religión y pura cosa que no sirve, ¿verdad? Y eso va a ser echado en el fuego. Y Cristo viene por el grano, por el trigo, para recogerlo y llevárselo. Es la cosecha del Señor. Por eso nos va a llevar. Entonces, no es de que nada más tú digas, pues no importa, ya soy salvo. Pero pues comprende, Señor. Sigo viviendo como quiero. Y sigo viviendo como, oye, pues ya recibí a Jesús, no hay problema, ya todo lo hizo en la cruz el Señor. Yo no tengo que hacer nada más, ya está hecho todo. Es caminar con Él de la mano, decirle, Señor, yo no te suelto, ¿por dónde quieres que vaya hoy? ¿Qué quieres que haga hoy? Yo quiero estar en tu reino. Muéstrame tu reino, por favor. Bueno, entonces el reino de Dios tiene principios, por eso vamos a ver algunos principios, quizás hay más, los vamos a empezar a estudiar la semana próxima, pero mientras ora y prepara tu corazón. Fíjate, en los 4 evangelios Jesús se refiere
al reino de Dios más de 60 veces. Y él habla del evangelio del reino, ¿sí? El evangelio del reino de Dios. Las buenas noticias del Del reino, eso es lo que te quiero predicar, las buenas nuevas del reino de Dios, como él comenzó a predicar del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, y es el que quiere que prediquemos, no un evangelio, pues así aguadito. Haz la oración, recibe a Jesús y ya con eso ya tienes. Y creen que es fórmula mágica. ¿Y creen que es fórmula La mágica? repite como de aquí para afuera, pero no de su corazón y no Exacto, no en su alma. Ese es un reflejo, alma, de que ya creíste en tu corazón. Romanos 10, 9 y 10 dice. Que si crees en tu Si corazón, crees en tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo. Si no, no. O sea, tú puedes confesarlo con tu boca, pero tú no lo crees en tu corazón, pues no eres salvo. dice, ay, para que no delata, ya. Perdóname A que ver, te lo yo diga repito eso, lo que tú quieras y empiezas a repetir. Pero si no hay un cambio de corazón, Sí. si no reconoce que hemos pecado contra Dios, si no reconoce que Jesús es Señor y que está ahí las 24 horas del día viendo lo que haces y cómo te mueves, entonces no, esa oración que hiciste no sirve para nada. No sirve para No nada. es salvo. Tienes que creer en tu corazón que Jesús vino, Él es Dios, Él murió, Él padeció por ti, resucitó el tercer día, y que tienes que tener otro estilo de vida ya, siendo cristiano, dejar el pecado, la mentira, la fornicación, el adulterio, como le quieras llamar. Tienes que cambiar ya para habitar en el reino de Dios. Ya no podemos vivir de ese modo porque Cristo viene. Si quieres irte con Él, tienes que cambiar, tienes que arrepentirte. Y tienes que seguir los principios del reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta introducción muy sencilla, Padre, pero te pedimos, Dios bendito, que obres en nuestro corazón en esta semana, en mis hermanos. Dile así, Señor, yo decido creer en ti, Jesús, de corazón. Quizá ya te confesé como Señor y Salvador, pero yo decido creerte, Señor. Y quiero arrepentirme. Quiero que me quites cosas malas que yo hago. ¿Tú sabes cuáles son? Quiero que me las quites, Señor. Yo renuncio a esas, Señor. Y decido seguir tu camino, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la semana próxima para aprender esto. Oren esta semana. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.